Entonces, les voy a contar algo antes de comenzar. Estamos viviendo días muy difíciles para todos nosotros aquí en Israel, ya que estamos sufriendo la barbarie organizada del totalitarismo fascista islámico. Con mucho dolor, tenemos más de 144 rehenes. Nuestros soldados eh, eh, por hacer la guerra en forma antiséptica, de acuerdo a las reglas internacionales occidentales, estamos perdiendo soldados. Entonces estamos en una época, una etapa muy difícil. Pero les voy a contar de que hay tres fenómenos importantes en estos días durante la guerra. En el medio de la batalla, que tenemos prácticamente de 500.000 de soldados en el frente y 400.000 evacuados judíos, evacuados del norte y del sur. Yo estuve allí durante toda la semana, estoy viajando a ver tanto a los soldados como a los kibutzim que han sido asesinados, violados, descuartizados. Estamos en contacto los rabinos con ellos, pero justo en este momento, en medio de un momento tan difícil que somos atacados por tres frentes diferentes, por el sur, por el norte y dentro de Israel por los palestinos fascistas totalitarios islámicos, eh, hay tres fenómenos importantes. Primero, hay proliferación de casamientos, por eso yo voy a casar, termino cuando finalizo nuestra clase, yo viajo a la ciudad de Kfar Saba a casar un soldado. Todos los soldados que están en el frente dicen, bueno, me caso. Y entonces ahí los casamos generalmente en las bases, vienen las familias a las bases militares y ahí se casan. A veces les dan una noche o un día de asueto, de luna de miel, lo que se llama no una luna entera, pero por lo menos un una parte de 30 días de luna, y luego vuelven a la base, vuelven a la frente, al frente. Primero, por un lado, proliferación de casamientos. Segundo, proliferación de embarazos. Cada vez hay más embarazos. Somos un pueblo que quiere vivir y quiere dar vida. No somos un pueblo que está totalmente concentrado en el ombligo de cómo me siento y cómo me pasa y cómo siento y mi ideología y que mi identidad. No, nosotros damos vida. Por lo tanto, hay embarazos. Y lo tercero, proliferación de nacimientos. Cada vez hay más nacimientos en Israel y eh, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem, cada vez hay más vida, y no solo eso, sino que tenemos el índice más alto práctica por cápita, o sea, a nivel si nos fijamos ¿cómo se llama eso? Yajasí, en forma, de acuerdo a a nuestra población, tenemos la proliferación más grande del mundo, más que los árabes, y eso que los árabes se aprovechan de los países occidentales para recibir el seguro, porque tienen 4 mujeres y con cada mujer tienen como 10 hijos. Nosotros tenemos más. Quiere decir que en medio de una barbarie organizada del caos de la guerra, nosotros apostamos a la vida. Nosotros estamos casando, estamos dando a luz y estamos haciendo el Brit Milá, y también estamos festejando la vida, festejando los nacimientos y no las muertes. Nos estamos enfrentando ante un caos, ante Amalek, que él santifica la muerte y nosotros consagramos la vida. Por lo tanto, aquí hay un paradigma mundial, universal, para todo el mundo, que es lo que las civilizaciones quieren. Hay varias civilizaciones en el mundo. Está la civilización occidental cristiana, que viene de Esav. Está la civilización musulmana, que viene de Ismael. La primera tiene menos de 2000 años, la segunda tiene 1360 años. Nosotros tenemos la civilización hebrea, tiene 5000 años, desde Abraham estamos aquí. Luego hay civilizaciones en Oriente también que tienen que ver con Abraham, son abrahamitas también. El asunto es cómo podemos llevar
a civilizaciones que están basadas en la muerte, como el cristianismo, que en la muerte de Jesús, Él salva y redime a la gente con el sufrimiento y la muerte. Nosotros no tenemos eso. Nosotros la vida y el contacto con Hashem que da la vida es lo que redime. Y el disfrute, el placer de la conexión con Hashem y con nuestros semejantes, eso es lo que redime. Eso es lo que da la vida. Por lo tanto, ¿cómo podemos trabajar con dos civilizaciones que trabajan para la muerte, una para la muerte espiritual y otra para la muerte física, y dependiendo de un ídolo que se arrodilla ante su efigie, que es en realidad la serpiente enredada en el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos enfrentarnos? Bueno, aquí Hashem nos pone en una prueba porque nos trajo a los dos juntos, porque Occidente está apoyando al Islam. Occidente está apoyando económicamente y políticamente Islam contra Israel. Por lo tanto, no tenemos más remedio que enfrentarnos. Quisimos escapar. Nuestros políticos siempre se quieren escapar. Nuestros dirigentes siempre quisieron pagar silencio y tranquilidad. Esta vez tenemos que enfrentarnos y con la vida, con la enseñanza de la Torá de la vida, que es el árbol de las vidas, vamos a tener que educar al mundo occidental y al mundo islámico. Los vamos a tener que educar, no va a haber más remedio. Nosotros no queremos hacerlo por la fuerza, nosotros queremos hacerlo por medio de la Torá, pero la Torá también nos dice que si no hay más remedio, hay que vencer. Entonces, una vez que podamos vencer, lo cual es muy difícil porque estamos maniatados por los Estados Unidos que no nos dejan vencer, nos están maniatando prácticamente, están ayudando a ellos, y por la Cruz Roja, y por Amnesty, y por todos los grandes organizaciones antisemitas, las Naciones Unidas, que es una organización criminal, y también la Fundación para la Salud, ¿cómo se llama la Organización para la Salud? Que es una asociación fascista. OMS, OMS, OM OMS. OMS es una asociación fascista totalitaria que quiere eliminar la soberanía de las naciones y quiere imponer una doctrina de la Torre de Babel y quiere dominar al mundo. Entonces nosotros estamos enfrentados. Hoy día el de Israel es que tiene Reshaim Gedolim. un territorio más pequeño que el departamento de Tacuarembó en Uruguay, es decir, que somos una 20 parte del país más pequeño de Sudamérica. Nosotros estamos enfrentados a todas las civilizaciones hoy día. ¿Pero para qué? Para que no nos podamos escapar. Vamos a tener que educar a estos niños inmaduros. Nosotros que tenemos 5.000 años, nosotros que somos el adulto responsable, vamos a tener que educar a estos niños revoltosos. Los vamos a tener que educar. Y Amén. por medio de la Torá, que la Torá nos está indicando cómo hacerlo, y esto es un comienzo, porque aquí empieza un mundo nuevo. Nuevamente entran dos bloques, etcétera. Acá, a todo nivel, a nivel del Pshat, Remes, Drush, del Pardesa Torá, los 4 niveles de comprensión de la Torá también son para la comprensión de la realidad. Vamos a entrar ahora en a ver si tengo, share screen. Ahí está. Vamos a estudiar hoy, intentar estudiar 2 Mishnayot del Pirkei Avot, del Tratado de la Ética de los Padres de la Torá, de nuestra Torá oral. Aquí vemos, a ver si lo puedo ubicar. No, no lo encuentro. Un minutito. La Ética de los Padres. Señora Lisi, no encuentro. Tengo varios aquí colocados, pero no son los que yo preparé. Sí, me lo quieren, no lo tengo en el mail rap, me mandó el número 1. Un minutito. Vamos a quitar esto. Dice, bueno, esto lo vamos a sacar hasta que quede lo que pueda. Vamos a ver, un minutito. Aquí creo que está. Esto lo voy a sacar hasta que quede lo que, ya veo lo que pasa.
Tiene mucho en el Shulchan Avodah. Exactamente, eso mismo. Acá está, acá lo encontramos. Bueno, vamos a un minutito, vamos a tratar de... ¿Cómo hago? Aquí está. Bueno, aquí tenemos, ustedes me van a decir si está bien. Sí, se ve bien, Rab. ¿Se ve bien? Bueno, aquí Se tenemos ve dos, bien. Se ve dos, perfecto. disculpen la demora, aquí tenemos dos Mishnayot. La Mishnah que habla sobre el libre albedrío, a la derecha, aquí, que estamos en el Pirkei Avot, en el capítulo 3 de la Mishnah 15, y luego a la izquierda, que es la segunda que vamos a estudiar, si Hashem quiere, es la supervisión divina. Aquí vamos a empezar por la primera. Lo dice Rabí Akiva, que fue asesinado por el Imperio Apostólico Romano hace 1980 años. Él dice que existe el libre albedrío. Y vamos a leer. Todo está previsto y el permiso de elección está dado. En virtud del bien, el mundo es juzgado de acuerdo a la mayoría y constancia de los actos. Acá hay tres premisas fundamentales de nuestra posición frente a la vida. ¿Okay? Ustedes saben que cómo nos enfrentamos a la vida. Cada persona tiene otra posición frente a la vida. Hay gente que tiene una posición totalmente pesimista de la vida. La vida no vale nada, la vida siempre es sufrimiento, todo lo que yo quiero sale al revés, etcétera. Hay mucha gente así. Hay una sustentación filosófica a nivel de los filósofos de todas las épocas y de todas las civilizaciones. Vamos a hablarlo de eso. Hay gente que dice, no, la vida es complicada, pero yo tengo lo que hacer, tengo lo que proponer, y a veces hay parte de lo que yo propongo, entonces tiene incidencia, y incidencia positiva. Y parte no todo me está dado, pero la proposición sí me está dada. Yo tengo poder de proposición y de elección, y también de elección ética y moral, de aceptar o no aceptar, de adherirme a un comportamiento o no adherirme a un comportamiento. Y hay gente que tiene otra acepción, una posición frente a la vida, que la vida es hermosa y todo está bien. Y no hay lo que corregir, déjelo quieto ahí, déjelo tranquilo, congelado y no toque. Todas estas tres posiciones frente a la vida, a la existencia, tienen sustento teológico y filosófico en distintas civilizaciones. Aquí vamos a hablar de nuestra tradición, la semejanza divina del Creador, que fue lo que estudiamos en la Mishnah pasada, se manifiesta a través del libre albedrío, pero no solamente en los creyentes y en los que ejercen, sino que también en todo ser humano. Todo ser humano tiene libertad de albedrío, sea cual sea su circunstancia social y cultural. ¿Por qué? Porque hay acepciones, concepciones en el mundo que dicen que una persona no tiene libre albedrío por su circunstancia social. Si él nace en está ¿cómo se dice? Circunscrito en una determinada situación social, entonces ya está determinado su destino. No es verdad, eso lo sabemos todos porque hemos visto en todos los países, en todos lados del mundo, gente que ha podido salir a flote y sobresalirse, etcétera. En Uruguay tuvimos 2 veces un presidente, se llamó Tabaré, ¿cuál era el apellido? Tabaré era el nombre, que es un indio charrúa de algún... ¿Cómo? Vázquez, Tabaré Vázquez. El señor ese nació en un barrio bastante pobre o modesto por lo menos, y bueno, él decidió estudiar, sus amigos no fueron a estudiar, pero él sí, llegó a ser médico oncólogo, llegó a ser presidente 2 veces de Uruguay. Eso pasa en todos lados. O sea, la cuestión social no puede quitar la libertad individual. De ahí sale, de esa acepción nihilista prácticamente, una acepción determinista, nace el marxismo.
O sea, Marx, un judío renegado, de familia muy encumbrada, porque son levitas por familia. Hemos tenido Marx muy encumbrados dentro de la Torá, incluso rabinos, pero el padre decidió convertirse al protestantismo y también bautizar a su hijo. Y por lo tanto, él nació con odio. Fue un gran antisemita, de los peores antisemitas que ha habido en la historia. Y él dice que no hay libre albedrío. El hombre es solamente una capa, un estrato social. Y por lo tanto tiene que haber una batalla permanente entre las capas sociales. Es decir, está destinando al mundo a una guerra total constante. ¿Por qué? Porque el que está abajo tiene que ocupar al que está arriba y tiene que haber una especie de tabula rasa que elimine la libertad de empresa. Es decir, todos tienen que ser iguales, menos el partido único, por supuesto, que ellos dominan todo, el aparato burocrático, ellos son el aparato fascista totalitario que domina los destinos humanos y las libertades individuales y colectivas, y por lo tanto esto aquí es de base filosófico, es decir, desde el momento en que uno elimina la libertad humana, el libre albedrío que un hombre puede decidir en cada momento hacer o no hacer y cómo, sentir o no sentir emocionalmente y cómo, con qué frecuencia, hablar o no hablar y cómo hacerlo, pensar o no pensar, hay libre albedrío en el pensamiento, razonar o no razonar y cómo, desear o no desear y todo. Hay libre albedrío en la voluntad. Yo puedo decidir lo que desear y lo que no desear. Dice, yo decido no desear tal cosa porque es inconducente. Yo decido sí desear algo que aún no deseo. Eso es un trabajo, ahí ya hay una labor de depuración que nosotros trabajamos los hebreos en la tefilá, en la plegaria, para poder atraer voluntades que no tenemos y para poder descascararnos de voluntades exteriores que son inconducentes. Luego también hay libertad en el marco mental de la persona, en el placer. O sea, el libre albedrío no solamente es la médula fundamental de la vida humana, sino que también es la causa de la creación. Tal como está escrito en el Zohar, el creador, Hashem, el creador, crea el mundo para el libre albedrío. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaban todas las almas de la creación antes de ser creadas? Estaban dentro de él. Él les da un influjo, las está respirando hacia afuera, las está emitiendo de su interioridad hacia afuera, las está emanando. Quiere decir que todos nosotros, antes de ser, ¿dónde estábamos? En él. Estábamos en él y una parte nuestra sigue estando en él, pero fluye desde allí, se llama la quinta esencia del alma, de la Neshama, se llama Yehidá. Es el nivel supremo de la Neshama, se llama Yehidá porque está unida al infinito creador, al Ein Sof Baruj Hu. Pero antes de ser, éramos en él. Y él nos emite, nos emana de sí mismo hacia el espacio de la creación para tener libre albedrío, libertad de acción y de voluntad. Por lo tanto, todo lo que hagamos, siempre equivocándonos, porque no hay posibilidad de no equivocarse en la existencia, eso está escrito en la Torá, Kilejola am bishgaga, toda persona se equivoca y tiene que equivocarse. Es fundamental equivocarse, fundamental, porque si uno no se equivoca no aprende. Uno no aprende, si no, dice el Talmud, sino de acuerdo a la equivocación. Entonces no es ningún drama ni ninguna tragedia equivocarse. A veces es una comedia, sí, equivocarse, pero no es drama ni es tragedia. Y ahí uno aprende, uno avanza. Por lo tanto, la causa de la creación, de ser exteriorizados de su interior, de Hashem, hacia la existencia, es el libre albedrío. Ahora, si nosotros nos fijamos en las distintas acepciones de las civilizaciones humanas, desde Enosh en adelante, que ahí empieza, es lo que antecede al diluvio, lo que antecede cuando los hombres, los seres humanos empiezan a
a disgregarse y comenzar las batallas, las guerras entre sí por control del mundo, se olvidan de que Hashem, el creador, él es el rey del universo y cada uno quiere ser el rey, se antepone al verdadero rey, pero ahí comienzan distintas acepciones, tergiversaciones teológicas y filosóficas. Por ejemplo, vamos a fijarnos en la civilización china. Tenemos muy poco conocimiento de antiguas dinastías porque cada dinastía eliminaba no solamente a la capa digerencial de la dinastía anterior, sino que también toda la cultura y toda su sabiduría, todas sus tradiciones y también su nivel arquitectónico. Comenzaban a hacer, tenían nuevas acepciones, cada dinastía su acepción arquitectónica y también su escritura. Han cambiado 21 veces la escritura, la forma de escribir, siempre de arriba hacia abajo, pero con distintos símbolos. Entonces tenemos poco, pero a pesar de eso nos han quedado grandes filósofos. Nos quedaron los sinoístas, los filósofos sinoístas son importantes. Tenemos a Lao Tse, tenemos al racionalista Confucio, y tenemos a Chuang Tzu, que es el más, se podría decir, el más místico. Ninguno de los tres cree en el libre albedrío. Los tres hablan del destino. Hablan de un destino y de que el hombre es solamente un reflejo de un destino que ya ha sido anticipado. Luego tenemos, si nos fijamos en el maydaísmo persa, el zoroastrismo comienza prácticamente con la destrucción del primer templo. Estamos hablando de 2600 años. El zoroastrismo habla de una lucha permanente entre dos entes, entre dos dioses, uno bueno y uno malo, lo cual también se ve en el símbolo chino de lo negro y lo blanco. El bueno, eso es bastante universal. Eso se ve muy, muy claro. No hay libre albedrío. El hombre no tiene posibilidad de proponer algo concreto en el mundo, sino todo ocurre a través de él. Si nos fijamos en el mundo occidental, no vamos a ir a los etruscos, que los antropólogos no saben de dónde vinieron. Nosotros sí tenemos tradición de dónde vinieron los etruscos, vinieron de las islas del mar, pero son fenicios, pero ellos todavía no han decidido. Pero bueno, vamos a empezar por Grecia. Si empezamos por Grecia, que ahí tenemos los presocráticos, que son muy superiores en su pensamiento a los postsocráticos, aquí tenemos de que ellos no tenían, fuera de Sócrates, que ahí también está indefinido, o sea, tampoco está totalmente definido, hasta Sócrates, Anaxagoras y Empedocles y Heráclito, etcétera, no creían en el libre albedrío. Era todo Deux ex machina. Es decir, somos un proyecto, una proyección de los dioses. Y dioses hay muchísimos, tienen un panteón enorme. Cada facultad fisical o metafísica son dioses, son entes. O sea, no hay algo, no hay una acepción unitaria, holística de un creador único con una sola creación amalgamada en todas sus particularidades, con un proyecto único, no llegaron al monoteísmo. A eso son totalmente disgregados, ¿no? Cada cosa en sí misma. O sea, está eso muy claro en los atomistas también. Quiere decir que hay una teología de la disgregación, de la multiculturalidad, que todo está separado y cada uno desconectado del otro, como en el Principito, cada uno con su planeta, cada uno con su planeta, y no le importa el planeta del otro. Eso quiere decir que hay consecuencias éticas, morales, de comportamiento. Cuando hay politeísmo, eso lleva a la disgregación de todo lo unido, a disgregación de la familia. En Grecia no había familia prácticamente, el amor era entre hombres, y las mujeres eran un tercer nivel, eran para procrear, tal como lo dice Platón. Platón era homófobo.
prácticamente. También su república, su forma de llevar la polis adelante era elitista, era bastante antidemocrática, porque solamente los hombres libres podrían ser patronos, podrían estar en lo que se llama ¿cómo se dice? El lugar donde decidían los hombres libres, el parlamento, donde se hablaba y se decidía. Los griegos estaban conformados en su época, en la época de Aristóteles, que es el alumno del alumno de Sócrates, alumno de Platón y de Sócrates. Estamos hablando de un 87% de esclavos, de hombres no libres. Quiere decir que muy poca gente podía ser parlamentario. O sea, estamos hablando de una especie de dictadura muy clara en la República. Por lo tanto, vemos de que el politeísmo ese lleva no solamente a un nihilismo, que no hay libertad de expresión, no hay libertad de albedrío, sino que también lleva una disgregación muy grande. Por eso Grecia descendió y se fumó. Hoy día los griegos actuales no son descendientes de aquellos griegos, ¿no es cierto? Fueron conquistados por Persia, por los hunos, por varias veces. Hay una mezcolanza allí. Hoy día es un país pequeño sin filosofía. Por lo tanto, vemos que en la civilización griega no hay libre albedrío. Luego, si vamos a lo que queda de la civilización griega, la civilización latina, romana, allí ya es menos todavía. Por lo menos el tema de la expresión existía en los griegos. O sea, la decisión de ellos de que no hay libre albedrío es luego de un análisis. En el mundo latino no había ese análisis, no había prácticamente, no hay libre albedrío. Llegamos, si nos seguimos adelante con los románticos alemanes, los filósofos, los idealistas ingleses, siglo XVII, siglo XVIII, etcétera, llegamos a los existencialistas franceses y los neoexistencialistas alemanes, y ya vemos aquí que no hay absolutamente ningún libre albedrío, es nihilismo total. No hay absolutamente ningún contacto con el Creador, o sea, no hay supervisación divina, no hay un adiestramiento. El Creador no actúa en el universo para ellos, y tampoco uno tiene libre albedrío. El máximo exponente de este tipo de nihilismo total, que no ha sido estudiado suficientemente, no lo entienden. No entienden cuáles son ¿cómo se dice? Atotzaot, las consecuencias de su filosofía. Hasta el día de hoy es Spinoza, lamentablemente de origen judío y antijudío, gran antisemita, como todos los renegados, los judíos renegados y anexados al mundo cristiano. Spinoza dice: no existe la supervisación divina. Hashem, el origen creador, no se manifiesta en el universo. Bueno, entonces tiene que haber libre albedrío, ¿no? O sea, el hombre puede proponer. No, no existe libre albedrío. Lo da la famosa parábola del burro de Borodián. Borodián tenía un burro y el burro tenía que decidir, estaba igualmente sediento y igualmente hambriento, exactamente igual, en igual proporción. Entonces le colocan un balde con comida y un balde con agua, uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿A dónde va el burro de Borodián? Consecuencia, porque toda la ética de Spinoza está redactada en axiomas matemáticos, quod eram demonstrandum. Él dice: el burro de Borodián se muere de hambre y de sed igualmente, en iguales proporciones. ¿Por qué? Porque él no sabe, como no tiene libre albedrío, no sabe decidir si va primero a comer o a beber, porque está igualmente hambriento y sediento. Por lo tanto, se muere de hambre y de sed en iguales proporciones. Esa es la idea de Spinoza. Spinoza dice que no hay supervisación divina, el creador no está en el mundo, no está en la existencia, y tampoco hay libre albedrío. Es decir, deja un mundo
sin Hashem, sin su creador, abandonado y sin libertad para el ser humano. Es decir, un mundo que no tiene, podemos decir que eso es la máxima crueldad filosófica que puede haber. Y la gente no se da cuenta. O sea, muchos estudian filosofía sin sacar conclusiones. No hay conclusiones filosóficas de las proposiciones filosóficas del mundo occidental. El mundo occidental está en una encrucijada total hoy día. Desde Spinoza en adelante ya no han podido salir de ese nihilismo. Vivimos en un mundo que no tiene ningún significado, de acuerdo a Spinoza. Uno vive para sí mismo, rodeado totalmente dando vueltas sobre su ombligo, y no tiene libertad. No hay libertad no hay libertad de acción, ni de pensamiento, ni de emoción, ni de nada. Eso es la filosofía occidental hoy día, en resumidas cuentas. En el mundo árabe hay tres, cuatro, o sea, no hay un solo Corán, o sea, hay como 5 distintos, ¿no? Nosotros tenemos una Torá, que es la misma Torá desde hace 3.335 años. No hay diferencia. Pero en ellos hay varios Corán y todos son para ellos ortodoxos, ¿no? Pero, y son muchísimas diferencias entre ellos. Pero las dos ramas más mayoritarias son los sunitas y los chiitas. Los sunitas son 82% del Islam, Arabia Saudita con la Meca es el centro de ellos, y luego está Persia, Irán, con Qatar y con Hezbollah, que ellos conquistaron el Líbano, donde ellos van a arruinan todo. Y son solamente prácticamente un 18% o incluso menos del Islam. Ambos son fatalistas. Lo que tiene que pasar, pasará. No es que uno propone y en la conexión entre la voluntad de Hashem, el Creador, y mi voluntad y la voluntad del ser humano, a eso es el resultado. No, va a pasar lo que va a pasar, es un destino. ¿Qué dice Rabí Akiva? Rabí Akiva dice, todo está previsto y el permiso de elección está dado. Aquí tenemos una disyuntiva muy importante. ¿Cómo puede ser que si todo está previsto yo tengo permiso? Si todo está previsto de antemano, ¿cómo puedo yo decidir algo en mi vida y en el mundo? Pero aquí hay que fijarse bien, tal como lo dice la Mishnah hace casi 2000 años, que es nuestra tradición, la tradición de Moshe y de los profetas. Está escrito previsto, no predeterminado. Es decir, que lo que es visto desde arriba, desde Hashem, el creador que ve todo, que vive en un presente continuo, o sea, nosotros lo que todavía no llegó lo llamamos futuro, lo que ya pasó, lo que ya vivimos lo llamamos pasado, lo que estamos viviendo ahora lo llamamos presente. Pero el creador que crea el tiempo, que crea la secuencia del tiempo en el espacio, él está por encima del tiempo y del espacio y por lo tanto él ve todo en un presente continuo. No hay diferencia entre pasado, presente y futuro en él. Él ve todo ahora. Incluso lo que va a ser ya es todo lo que es futuro, en él es presente. Todo lo que nosotros ya hemos pasado es presente continuo. Por lo tanto, él ve lo que vamos a decidir, pero la decisión es nuestra. El Rambam, el gran Maimónides, hace 900 años, lo explica así, porque eso dice, está previsto. Hay otra excepción que dice, Akol tzafui, lo digo en hebreo, Akol tzafui merosh ve'arishut netuna. Tzafui significa litzpot, previsto, ya lo ve, él lo ve, pero no decide, nosotros decidimos. Él nos dio a nosotros la decisión. Pero también hay otra acepción, tzafui significa tzaf, que significa que está suspendido. Todo está suspendido, todas las probabilidades están. Yo puedo escoger una de ellas o varias. El permiso me está dado, de elección me está dado. El Maimónides tiene una parábola sobre eso. Habla de un edificio de 4 pisos. Es también singular que sean 4 pisos y no más, porque hay 4 mundos, ¿no es cierto? 4 dimensiones de las capas del universo, ¿no? Pero dice, bueno, hay un edificio de 4 pisos. Y un padre
está en el cuarto piso. Él ve a su hijo salir del edificio y está caminando. A la derecha hay una tienda y a la izquierda hay un parque. Si el niño lleva un juguete en la mano, el padre desde arriba, desde el cuarto piso, ve que él va a ir al parque a jugar. Si él ve que no tiene un juego, hoy día diríamos una pelota, ¿no es cierto? Un balón, ¿no? Pero si no tiene, significa, y si lo ve caminar a la derecha, sabe que va a ir a la tienda. Él lo ve, lo previsto, pero el niño tiene derecho, tiene posibilidad de decidir, de cambiar que va ahora al parque en vez de ir a la tienda. Sí. No solo eso, incluso si el padre le grita, como es muy alto, es posiblemente el hijo no lo escuche. Es decir, que todo está previsto. El padre ya vio, ya está previsto dónde va a ir el niño. Él lo conoce, es su hijo. Por lo tanto, sabe de antemano, está previsto dónde el niño va a ir, a dónde conducirá sus pasos. Pero el permiso de elección le está dado al niño para ir donde él quiera. Él decide. Por lo tanto, aquí vemos algo interesante. Nosotros vemos de que hoy día en el mundo occidental lo que están diciendo es de que el creador no está activo, el mundo es lo que es importante, y Hashem no. El mundo musulmán dice lo contrario, lo único importante es el Allah. El mundo este no importa nada, hay que morir, y matar y morir. ¿Nosotros qué decimos? Ni una cosa ni la otra. Nosotros decimos que lo importante es el contacto entre el creador y la creación. Unos eliminan al creador para dar fuerza a la creación. Otros eliminan la creación para dar fuerza al creador. Es una antinomia, uno contra otro. Nosotros hablamos del contacto. El contacto entre el creador y la creación. El creador nos da una instrucción, supervisa, ashgaha, la supervisación divina, nos da la Torá, nos conduce, se incluye dentro del adiestramiento nuestro, nos hace llamadas, nos conduce dentro de la creación, pero nosotros tenemos libre albedrío de cómo hacer las cosas. Nos ha sido dado. El permiso de elección nos ha sido dado, a pesar de que Él ya sabe todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer. Él sabe lo que vamos a decidir y la decisión es nuestra. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos solamente de la importancia del creador o la importancia de la creación, sino de la importancia del contacto entre el Hashem, el creador, y sus criaturas y su libertad. Por lo tanto, todo está previsto y el permiso de elección está dado a la vez, en un mismo momento. Y acá tenemos otra acepción muy importante. ¿Cómo se juzga el mundo? Por ejemplo, si yo tengo un problema con un amigo, mi amigo siempre se portó muy bien conmigo y una vez me defraudó. ¿Cómo juzgo yo eso? ¿Yo juzgo de que todo lo demás era mentira? Ahora él está tachado, él es el malvado que no tiene ninguna salvación, etcétera, pues yo estoy enojado con él. O, digamos, que todo lo que hizo antes para mí fue bueno, con gran bondad, pero se equivocó una vez. Y yo lo juzgo por la mayoría de sus actos. Y lo juzgo de acuerdo a la virtud. Él sí es virtuoso, él sí es una buena persona, pero en un punto se equivocó. Si yo tengo esa acepción, que es optimista, por supuesto, porque el hombre fue creado bueno, tiene un instinto malo, pero tiene 3 más buenos. Porque la Torá dice de que la segunda sección, la segunda parashá de la Torá, Noé, Noaj, luego del diluvio, Hashem estudia a su criatura, a los seres humanos, y dice, bueno, dice, Yetzer leva Adam Rami Neurav, tiene un instinto malo en el corazón, no en todo el cuerpo, no en todos lados, en el corazón, pero que se le despierta en la pubertad, y no siempre. O sea, no en todo espacio y no en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el corazón tiene dos
¿cómo se dice? Shte aliot veshte hadarim, 12 aurículas y 2 ventrículos. Cavidades. ahí está. Cavidades. Tienen 4. Una de ellas en la parte, en la izquierda, ahí toda la sangre que todavía no está oxigenada con todos los instintos está ahí está concentrado. Pero es para que podamos depurarlo y utilizar esa energía para bien, esa energía instintiva para bien. Porque en hebreo instinto significa también algo creativo. Yetzer es yetzirah, es algo creativo. Puedo hacer una creación muy buena con mi instinto. Es decir, que la acepción de la Torá del ser humano es que el ser humano fue creado bueno. El ser humano es bueno de origen y por antonomasia. Pero, esa es la definición, pero tiene la posibilidad de hacer el mal, porque tiene libre albedrío. Entonces, ¿cómo lo juzgo? ¿Cómo se juzga al ser humano? ¿Cómo se juzga a la civilización? ¿Cómo se juzga al mundo, a la existencia, a la vida? Dice Rabbi Akiva, en virtud del bien, el mundo es juzgado. Si le preguntamos a Nietzsche o a Schopenhauer, van a decir el mundo es malo, el hombre es malo y es estúpido y nunca va a tener ninguna posibilidad de corrección. Es un nihilismo total, ¿no es cierto? También fíjense lo que dice Schopenhauer sobre las mujeres, ¿no? Sobre el sexo femenino, lo que dice también Nietzsche, lo que dice Platón, ¿no? Hay que estudiar, hay que saber y tomar hay que ver las consecuencias de eso y sacar conclusiones. El asunto es que acá dice que en virtud del bien el mundo es juzgado. Puede ser que una persona ha cometido muchos errores, civilizaciones enteras han cometido muchos errores, pero el bien intrínseco de ese ser humano, de esa familia, de ese grupo humano, de esa civilización, si ha salido hacia afuera de lo potencial a lo exponencial, aquí los vamos a juzgar por el bien, por la mayoría de sus actos, la mayoría y constancia de los actos. Quiere decir que el mundo, que aquí tenemos una visión positiva, hay libre albedrío, hay libre de elección, podemos equivocarnos, de hecho nos equivocamos constantemente, pero no se juzga al hombre de acuerdo a sus equivocaciones, sino se juzga al ser humano y a su grupo, su civilización, de acuerdo a la mayoría y constancia de los actos, porque en el mundo de la acción lo importante es la acción, no el pensamiento ni la palabra. Por supuesto que la acción está demostrando que es la base emocional y pensante de su civilización y de esa persona. Pero, ¿cómo se firma? ¿Cómo se juzga la cosa? La cosa juzgada de acuerdo a las acciones, de acuerdo a los actos. Quiere decir que aquí tenemos una visión universal de positiva, no solo positiva, sino que estamos hablando de gente de una civilización que cree en la bondad, que cree en el bien y que tiene convicción de que todo puede ser corregido y todo es juzgado por la mayoría y constancia de actos de bien de esa persona y de esa civilización. ¿Cómo podemos decir de que hay libre albedrío? Porque a veces hay gente que está circunscrita en una situación que la restringe. Es verdad. ¿Quién llevó a esa restricción? La persona misma. En hebreo está dicho que tus acciones te acercarán y tus acciones te alejarán. Es decir, una persona que es muy creíble, una persona que hace actos de bien y que es desinteresada, la consecuencia de ello será de que le van a dejar entrar a ámbitos que a otras personas no las van a dejar entrar. Por ejemplo, se ha hablado del gran Hafetz Haim, el creador de la Mishnah Brura, el rabino Israel Meir Acohen de Radin, el gran rabino que falleció hace 100 años. Era un gran justo, un gran sabio, un tzadik muy grande, un sabio enorme. Él era tan pulcro, tan bueno, no quería tocar nada que no era de él, que hasta una vez que tuvo que ir a
a entrevistarse con el rey de Polonia para poder eliminar un decreto contra los judíos, y él estaba dispuesto a recibirlo porque era un gran honor para él recibir a esos rabinos que eran grandes justos. En el camino, él vio que no tenía el ticket del tren y dice, no, yo no quiero que haya, puede ser no quiero que tenga ninguno, ni siquiera una duda de lo que es tomar patrimonio ajeno. No quiero que tenga nada que ver con lo que se llama avak gneva, lo que se dice polvo de robo. No quiero saber nada. Compró otro ticket. Bueno, por supuesto que estos rabinos que en el camino de Lituania a Polonia estaban vigilados. Estaba la policía secreta siguiéndolos para saber qué hablaban, etc. Entonces, cuando llegan ahí, le cuentan al rey esto, y el rey queda muy anonadado con esto. Porque generalmente en el mundo occidental, cuando una persona sube más en el rango político, entonces tiene menos obligaciones y más derechos. En la Torá, cuando una persona sube más en el rango del trabajo espiritual, incluso también de representación nacional, tiene menos derechos y más obligaciones. Por ejemplo, un Cohen, el sacerdote Cohen, tiene menos derechos, no tiene tierra, no tiene derecho a recibir tierra del Estado. O sea, y tiene más obligaciones. Hay cosas que no puede hacer y que todos los demás ciudadanos pueden hacer, y tiene más obligaciones de las cuales están exentos los demás ciudadanos. Quiere decir, cuando más uno sube, tiene más restricciones y más obligaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega ahí el rey de Polonia lo escucha eso y queda muy emocionado. Los deja hablar a los rabinos. El principal era el Hafetz Haim, el rabí Israel Meir de Cohen de Radin. Y después, cuando él habla a sus ministros, el rey dice, sepan que este gran sabio, él no está dispuesto a tomar patrimonio de nadie, es tan limpio de que él compró otro ticket otro boleto en el tren. Algunos de los ministros polacos hicieron una mueca de cinismo, una mueca como diciendo eso, que se lo cuenten a otro, ¿no? Como dicen en España, a mí que no me lo cuenten o que me lo cuenten, como dicen, pues que me lo he pensado, y se activó un pensamiento. Bueno, entonces el rey vio ese tipo de muecas y les dijo, bueno, ustedes pueden creer o no creer, pero quisiera saber si de ustedes contarían algo como eso. De ustedes no contaban esas cosas, no hubieran dicho eso. Quiere decir de que cuando una persona es buena y pasa con esas pruebas, ahí se abren más ámbitos. ¿Qué hizo el rey? Dijo, ahora, por lo tanto, primeramente eliminó el decreto, pero luego dice, le doy las llaves, en honor a eso, le doy las llaves a usted para que entre a las arcas del reino y pueda ver todo lo que hay allí. Los ministros quedaron muy enojados, pues dice, ¿cómo? No lo deja entrar a nadie, solamente el rey con su familia entran a ver, y al ministro de Interior pueden ver las arcas y todos los secretos que hay ahí. Por supuesto que el gran Hafetz Haim no quiso entrar, no entró, dice, no necesito, no codicio nada. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una persona actúa en forma correcta, en forma limpia, depurada, se le abren nuevos ámbitos de libre albedrío, se expande su libre elección. Es decir, su ámbito se expande. Si una persona roba y no pertenece a la casta de los más corruptos, y lo agarran y lo encuentran, entonces lo van a meter en la cárcel. Meten en la cárcel, restringen el libre albedrío, no puede salir, no puede hacer lo que hace. Pero ¿quién restringió ese libre albedrío? Él mismo, sus actos. Los actos del ser humano restringen el libre albedrío o lo amplían. Incluso dentro de esa amplitud tiene otro ámbito de libre albedrío, puede decidir en forma más amplia, puede equivocarse más también.
Cuando está restringido en la cárcel puede decidir también. También tiene libre albedrío dentro de su ámbito restringido. Él contrajo por sus propios actos su propio libre albedrío, pero también dentro de ese pequeño espacio puede decidir cómo comportarse. Puede asesinar o no asesinar, puede aceptar o no aceptar, todavía tiene libre albedrío. Bueno, yo veo que esta vez hay muchas preguntas, no vamos a entrar en la Mishnah de la supervisación divina y cómo se conjuga junto con el libre albedrío, porque hay lo que Hashem, el Creador, nos influye dentro de la vida, nos acompaña y nos adiestra, y cómo se conjuga eso con nuestra proposición, nuestra libertad de expresión, de libre albedrío. ¿Cómo se conjuga eso? Aquí tenemos una Mishnah completa, pero vamos a dejarlo para la vez que viene. Vamos a entrar ahora. Vamos a entrar ahora en las preguntas. Vamos a ir a las preguntas. Un segundito, sí. Bueno, muchas gracias por todas las bendiciones, las brajot. Es verdaderamente triste ver cómo el mundo entero ayuda a Palestina, ayuda al mal y al diablo, es verdad, pero hay una base teológica de eso, porque el cristianismo es un hijo bastardo del judaísmo. O sea, nació un bastardo que se unió también a los romanos, eso no lo cuenta, pero en el Tratado Sanedrín del Talmud babilonio está explicado exactamente quién era Jesús, dónde estudió, en Egipto, era un hechicero de base egipcia, por eso hizo como que iba por el agua, como que curaba la lepra, etc. Y en realidad la Iglesia católica romana, apostólica romana, llaman Israeli Novis, que son la nueva Israel. Pero ¿qué pasa cuando la Israel verdadera vuelve a su tierra y establece un Estado y vuelve a la vida? Quiere decir que el impostor está de más. Quiere decir que el hijo tiene que matar al padre. Es Edipal, es totalmente freudiano Edipal esto. Aquí Edipo tiene que matar al padre para ser él mismo. Si no, él no es el padre. Por lo tanto, el cristianismo tiene que matar al judaísmo, no tiene más remedio. O aceptar que el judaísmo es la verdad y ellos son impostores. Es la verdad, es una verdad teológica muy clara. Ellos no pueden aceptar que Israel es el real, el verdadero, nos llamamos Israel, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la Israel nueva, la Israeli Novis de la Iglesia Apostólica Romana? ¿Qué ocurre con eso? Son impostores. Por eso en la teología cristiana el hijo mata al padre. Por eso no hay padre, el creador, sino que hay un hijo en el cual el padre se reencarna en él y puede ser muerto. O sea, el padre muere y al resucitar puede, con su sufrimiento, puede redimir a todo el mundo, porque el mundo está redimido, se dieron cuenta, ¿no? Que desde entonces, hace 1900 y algo de años, que está todo bien, ¿no es cierto? Fuimos todos redimidos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una base teológica de que Isaac tiene que ayudar a Ismael a exterminar a Israel. Es decir, el cristianismo apoya a Islam por afuera, por atrás, para que no se note, porque después del holocausto no queda bien, pero apenas se le cae una media uña a un filisteo, a un invasor filisteo, entonces ahí sí, bueno, ustedes son la maldad. Israel no tiene derecho a defenderse, etcétera, no es proporcional, etcétera, ¿no? Dresden, no hubo ningún problema con Dresden, ¿no? En bombardear y eliminar una ciudad, no hay problema, eso era justicia, eso estaba bien. Pero Israel no puede defenderse cuando lo están tirando misiles ahora mismo. Ahora yo tengo familia mía en Ranana, y tengo familia en Ashkelon y en Sderot, que están bajo tierra, están metidos en refugios, están siendo atacados, pero no tenemos derecho. Porque si en el mismo lugar que nos están tirando no podemos tirarles para defendernos, bueno, pero ahí hay una base teológica, hay que entenderlo eso. Hay que entender que el problema de Occidente es la mala conciencia, y también, y por eso, porque
si Israel tiene razón, entonces, ¿qué hicieron ellos en el Holocausto? Ayudaron todos. Todos ayudaron, menos Italia y menos España y Bulgaria. Todos ayudaron. Incluso los ingleses y los americanos no quisieron bombardear los caminos, las vías de tren a Auschwitz, a los campos de exterminio, y tampoco abrieron las fronteras a los judíos que se escapaban de Hitler. Cerraron las fronteras, Estados Unidos. Incluso devolvieron barcos acorazados que traían judíos del Holocausto y los mandaron de vuelta a las cámaras de gases. Así que estamos hablando que hay mucha mala conciencia. Después ellos tienen obligación de que Israel sea el malo de la película para poder limpiar sus buenas conciencias. Bueno, si ellos son malos también, entonces nosotros no somos tan malos. Quiere decir que el problema aquí es un problema grave del mundo occidental que dentro de su base, su base teológica está el cristianismo. Y el cristianismo tiene que eliminar al original para poder afirmar su identidad, porque si no, no tiene identidad. Lo mismo ocurre con el Islam. Islam dice, ahora somos nosotros. El profeta es el único, el profeta Mahoma es el único que da la verdad, etc. No existe el pueblo de Israel. Existen unos judíos disgregados, pero cuando los judíos disgregados son Israel, vuelven a su tierra, entonces no lo pueden soportar, porque Ismael dice que él es el primogénito. Él es el que sube en vez del sacrificio de Isaac. Ellos en el Corán hablan del sacrificio de Ismael. Por lo tanto, aquí tienen un problema gravísimo. Tienen un problema de que no suplantamos a nadie. El original existe. Entonces hay que eliminarlo. Ellos quieren, no importa la tierra, hay países que no tienen frontera con Israel. Ellos quieren exterminar a Israel. No lo van a lograr porque ya Hashem, el creador en la Torá, el Hashem de Israel, Elohé Israel, ya prometió de que él cumple su pacto con Israel, porque nosotros vamos a hacer la bendición de las naciones, vamos a tener que limpiarlos, depurarlos de toda esa teología de la muerte. Vamos a tener que liberar al mundo, a la civilización occidental e islámica de la muerte. Pero aquí hay que hacer una excepción. Usted dice, Silvia, que el mundo entero ayuda a Palestina, ayuda al mal y al diablo, pero no es exacto, porque hay mucha buena gente de buena voluntad. Hay gente muy buena en todos lados del mundo y mucha gente que se está haciendo preguntas y muchísima gente que está ayudando a Israel, incluso gente del Islam. Yo tengo contacto con varios jeques del Islam que apoyan a Israel. Y tengo contacto con mucha gente en el mundo occidental que también ayuda a Israel y está esperando que nuestra misión de Israel hacia el mundo que se exprese lo antes posible. No, aquí hay ¿cómo se llama? Un discernimiento. Acá ha ocurrido algo puntual que está dividiendo a todas las civilizaciones y a todos los seres humanos y van a tener que decidir para qué lado. El problema que hay es que hay mucha desinformación. Por lo tanto, hay gente que se ha dado vuelta de un lado para otro. Hay gente que ha apoyado a Israel y ahora está apoyando al Hamas. Hay gente que ha apoyado al Palestina y ahora se está dando cuenta. O sea, hay que explicar de dónde viene Palestina. Palestina es un invento romano que habla de que hizo un genocidio en la tierra de Israel hace 2000 años, destruye el templo y vende a esclavos a 1 millón de judíos, elimina 2 millones más, otros se dispersan y expulsa a todos los que pueden y empieza a traer de otros pueblos gente que los llama filisteos, pero no eran filisteos a nivel antropológico, pero los llama Palestina, Alia Capitolina y Palestina. Lo mismo utiliza sus descendientes del Imperio Británico. El Imperio Británico recibe un mandato en el año 1917, que es reafirmado en el año 1918 del siglo pasado, y que se llama el Gran Mandato, el mandato para crear una casa nacional para el pueblo de Israel. Ellos son ayudados por los judíos que estaban en la tierra de Israel, los hermanos Aronson, para poder vencer al Imperio Otomano que dominaba Israel.
eran muy malos, el Imperio Otomano nos restringía. Pero cuando llegan los británicos resulta que son peores que el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, si un judío durante la noche hacía un edificio o una casa y había techo durante la mañana, cuando aparecía eso no podían tocar, no podían destruirlo. Los británicos ya destruían todo, no había problema, daban armas a los árabes, traían gente de Arabia Saudita, traían gente de todos lados para poder extirparnos la posibilidad de hacer una casa nacional. Por lo tanto, ellos violan el mandato de las Naciones Unidas, toman el 81%, hay quien habla de 82, 83, de la tierra del mandato, que es la tierra bíblica de Israel. Es la tierra porque Balfour, el Lord Balfour, eran todos anglófilos, lo que se llama bibliófilos. Ellos creían en la Biblia, en la Torá, no en el Nuevo Testamento. Ellos creían en la Biblia, en la Torá. Por lo tanto, ellos nos dan, el mandato es de las Naciones Unidas, de acuerdo a la declaración de Balfour, es toda la tierra, de acuerdo que está escrita en la Torá, los límites están en la Torá. ¿Qué hacen ellos? Ellos arreglan con los franceses por la Primera Guerra Mundial un acuerdo y entonces empiezan a dividir la tierra en secciones. Nos dejan menos de un 20% para los hebreos, y también eso lo quieren tomar, y inventan 3 estados. Un estado al norte que se lo llamaron el Líbano, que el Líbano es una sección del estado de la tierra de Israel, los cedros del Líbano. Ellos se lo dan a los franceses cristianos. Al principio el Líbano era un país, era una zona cristiana. Luego la Cisjordania, o sea, la parte del este del río Jordán, que es enorme, es 5 veces más de lo que tenemos hoy en Israel, más, como 10 veces más. Se lo dan a los sauditas, traen 2 hermanos de Arabia Saudita, a Hussein lo ponen aquí, a Faisal lo ponen en el norte, y hacen 3 estados árabes rodeados, los judíos rodeados, por eso lo hace el Imperio Británico. El Imperio Británico es genocida y asesino con respecto a nosotros. Ellos dicen que esto es Palestina, no lo quieren llamar Israel, por cuestiones teológicas. Por lo tanto, abuelos míos, el hermano de mi bisabuelo tenía un pasaporte palestino, ellos son palestinos, los judíos son palestinos, de acuerdo a los británicos. Todo el problema que tenemos hoy día con árabes de todos lados que han traído los británicos es por culpa de ellos. Eso el mundo no lo sabe, pero hay que explicárselo. En el mundo hoy día hay un discernimiento, están estudiando lo que está pasando, hay que explicar, hay que dar explicaciones históricas también de lo que ha ocurrido y de lo que nos ha sido extirpado. Los árabes de hoy día no son filisteos, es verdad, pero ellos toman lo que se llama el espíritu de los filisteos, plishtim en hebreo. ¿Qué significa plishtim? Viene de polshim, son invasores, son los invasores que vienen del mar. Todos aquellos, los que hoy son llamados palestinos, que nunca han tenido identidad nacional, tienen apellidos. ¿Cuáles son esos apellidos? Al-Matzri, Al-Lavnuni. Cuando uno le pregunta a un árabe cuál es tu apellido, él te está diciendo de dónde vino. Al-Matzri viene de Mitzrayim, de Egipto. Al-Lavnuni viene del Líbano. Ninguno ha nacido aquí. Todos los abuelos de estos que están aquí los han traído al principio parte de los turcos, el Imperio Otomano, cuando en 1899 comienzan el ferrocarril, el tren que une Egipto con Damasco. Ahí empiezan a traer de todos lados, incluso del Mar Negro, incluso gente que no son musulmanes. Tenemos varias aldeas que no son musulmanas aquí. Los trajeron los otomanos, pero luego vienen los británicos, ahí empiezan a traer árabes y a darles armas para que nos asesinen. Y cuando un judío quiso tomar las armas para defenderse, ellos lo apresaron, lo torturaron. Los imperios británicos estamos hablando. Apresaron y los torturaron y les quitaron las armas y se las dieron a los árabes. Hubo varias matanzas, pero con una crueldad inaudita. En 1929, en 1936, y luego, cuando estamos hablando en el 48, apenas se declara independencia, ellos dicen que hay que tirar los judíos al mar. Ellos no están diciendo queremos nuestros territorios, queremos tirar los judíos al mar. La OLP es
fundada en 1964, 3 años antes de la Guerra de los 6 Días. ¿De qué estamos hablando? De territorios ocupados. Y en los 38 artículos de la Amaná, ¿cómo se dice? De la Carta Palestina, la Carta de Palestina está hablando de exterminar al pueblo de Israel, de ocupar todo. No estamos hablando de antes del 67 o después del 67. No les importa, esa no hay diferencia. En los 36 artículos de la Carta del Hamas, ahí se habla de en todos, habla del exterminio de los judíos en todos lados, no solamente en Israel. Hay que enseñar eso, hay que tratar de que todo el mundo lo escuche, porque la gente no sabe. A veces está sobre todo en las universidades, están envenenados. Muchos de ellos, si nosotros le explicamos, van a entender. Soraya Navarro pregunta: la humanidad tiene y labora poco sobre la evolución interior y está muy desinformada. ¿Es verdad? Tenemos la obligación. ¿Puedes sacar el share para que se vea mejor? ¿Cómo lo hago? Stop share. Share screen. Stop, acá está. Sacarlo. Disculpe, no. No, gracias. Tengo que informarme más tecnológicamente, como dicen en Uruguay, tecnológicamente. Bueno, aquí dice, muchas veces cuando usas tu libre albedrío y vas en contra de una sociedad, quieren repudiarte y considerarte anárquico. Es verdad, es lo que le pasó a Abraham, nuestro patriarca, que fue conducido a la hoguera y se salvó. Es lo mismo que ocurrió con Moshe, nuestro profeta, que estuvo 10 años en un pozo, y lo mismo que ocurrió con Jacob, nuestro patriarca, que tuvo que escaparse de Isaac, que lo quiso matar. Lo mismo ocurrió con David, el rey David, lo mismo el Baal Shem Tov, lo mismo el gran Baal Atania. Todos los grandes fueron perseguidos. Cuando un gran sabio no es perseguido, hay que sospechar. Nosotros decimos, en el mundo hasídico, cuando un rabino no estuvo en la cárcel, significa que es un buen rabino, pero no es un gran rabino. Si no fue perseguido, no vale nada. Quiere decir que si una persona no es perseguida, quiere decir que no hay lo que perseguir en él. Por lo tanto, es un buen indicio. Cuando una persona camina, tiene un poquito de aire en contra. Cuando avanza mucho, tiene mucho aire. Cuando corre, ahí empiezan los huracanes. Quiere decir que cuando una persona va contracorriente, significa que está en la buena dirección, en la dirección correcta. No solamente eso, sino que hay un dicho en el Midrash que dice que, ¿cómo sabemos cuando vemos el arroyo y vemos peces? Una gran corriente de peces. ¿Cómo sabemos que esos peces están vivos? A lo mejor están muertos. Esos peces puede ser que están muertos y la corriente los arrastra. Dice el Midrash, cuando vemos un pez que va contra la corriente, ese seguro que está vivo. Si va con la corriente, ya está muerto. Está muerto. Es parte de una corriente. Es Vox Populi, es parte de todo lo que abre la boca y salen las noticias de la CNN, de NN, en la boca de él, está muerto. Espiritualmente está muerto. Si una persona va con la corriente, está espiritualmente muerto. Cuando uno va contra la corriente, bueno, ahí ya vemos que está vivo. Aquí otra pregunta, Vigoda, ojo. Gracias a ustedes. Estudiamos en conjunto varias personas, gran ayuda en estos momentos difíciles como judíos estamos viviendo. Gamzu Letová, también eso es para bien, por supuesto que es para bien. Hashem lo bendiga, le agradezco mucho. Y bueno, que tenga también ustedes desde Costa Rica a todos los seres humanos de buena voluntad de Costa Rica y de todos lados, no solamente judíos. Los seres humanos somos todos hermanos y tenemos un origen común. Nosotros, los judíos, tenemos una tradición universal de dar al mundo, pero todos los seres humanos ya estudiamos que tienen Neshama, tienen alma, tienen Tselem, tienen la semejanza divina, la chispa divina, eso lo tenemos todos. Nosotros tenemos obligación de transmitir la Torá, que es la salvación,
de todo el mundo. Silvia dice, con buenas obras y nuestro libre albedrío de la mano de Hashem, podemos cambiar el futuro. Exactamente. El futuro es lo que se llama, el futuro es la consecuencia de las acciones del presente. O sea, uno quiere saber qué va a pasar en el futuro. Lo que estamos haciendo ahora, eso va a dar producto en el futuro. No hay que entrenar con predicciones, qué es lo que va a pasar. Hay lo que se llama advertencias. Los profetas en el primer y segundo templo nos advertían. Y hay sabios también que tienen una chispa de profecía pero pero eso mismo puede ser cambiado. Porque cuando hay advertencia, uno puede cambiar sus acciones para bien y cambiar entonces el futuro. Ine, exactamente acá dice del corazón, los ventrículos. Y Lana me dice que hay 2 ventrículos y 2, ¿cómo se llaman? Hadarim, 2 arterias. O sea, hay 4 puntos en el... 4 Ventrículos y arterias. aurículas y ventrículos. Exactamente, muchas gracias, Claudia. Son 4 espacios que hay en el corazón y que tienen su trabajo y también influyen a nivel mental porque el corazón bombea sangre y oxígeno, hemoglobina también a la mente, ¿no? Y luego a todos los órganos del cuerpo. Quiere decir que solamente en uno de las 4 concavidades del corazón hay sangre que no está oxigenada y que ahí está la conjunción de todos los instintos todavía no elaborados. No digamos negativos porque es no elaborados y pueden ser elaborados para bien. El alma, aquí lo dice sí, Ilana, el alma animal mora en el lado izquierdo, dice el Tania, así está escrito. ¿Y de dónde lo trae el Tania? Del Talmud. Y el Talmud del Zohar, es nuestra tradición, y el Zohar lo trae de los versículos de David, de los Salmos y de el hijo de David, Salomón, en el Eclesiastés. Y el alma divina en el lado derecho y en el cerebro, exactamente. Y tenemos libre albedrío, cómo hacer la conjunción de ambos y con qué identificarnos dentro de nuestro mapa interior del alma, con qué identificarnos, eso está en nuestra libertad y cómo expresarlo. Y es constante. Lo que hice ayer ya no cuenta para hoy. Una de las cosas que hay que entender del libre albedrío es lo que yo ya hice ayer no cuenta para hoy, porque hoy es un nuevo universo renovado y yo no soy la misma persona. Mis células mueren y renacen constantemente, ya no son las mismas. Mi fluido de alma no es el mismo que el de ayer, soy otro. Por lo tanto, hay que empezar de nuevo y para bien, y hay que tomarlo con alegría de renovación. Es decir, que el libre albedrío se renueva constantemente y con qué identificarme de mi propio mapa interior, eso es decisión mía. Constantemente. Lo que decidí ayer bien no quiere decir que ya está establecido en forma fija en mi alma. ¿Por qué? Porque no hay nada fijo. El mundo es una emisión constante. ¿Hace cuánto que empezó ya? La verdad, Jorge, no lo sé. Aquí le contestan 35 minutos y me imagino que ya ha pasado eso. Sigo adelante. El libro, dice Gladys, el libre albedrío está dado a todos los seres humanos. Contestación, 2 puntos. Sí, todos los seres humanos tienen libre albedrío. El más que a usted le parece sea más malvado, tiene libre albedrío. Puede decidir en todo momento, en sus acciones, en sus palabras, en sus emociones, en sus pensamientos, en su voluntad, en su placer y también en su marco mental general. ¿Cuándo se publicará el audio de la semana pasada? Lisi, ¿se publica el audio o no lo conoce eso? A ver, la señora Lisi está por ahí. Bueno, ustedes... Lizzy ya publicó el video completo de la semana pasada, Ravi. Bueno, muchas gracias. Entonces sí lo tiene. ¿Por qué תודה judíos? רבה, רבי, תודה רבה. ברכות גדולות, שבוע טוב בכל טוב, y que solo sepamos de besoros טובות, amén. Amén, amén. Muchas gracias, le agradezco. Por favor. Pregunta Claudia Patricia, ¿por qué judíos se vuelven antisemitas como Espinosa? Bueno, aquí tenemos por qué hay judíos como Jesús, como Marx, como Soros. Soros es medio judío. Él dice que es judío para fomentar el antisemitismo, pero es medio del padre. El padre que activó con los nazis, que confiscó bienes judíos para los nazis. O, por ejemplo,
por ejemplo, todos los filósofos franceses, fuera de Sartre, eran judíos asimilados. El problema viene de Isaac. Esaú era hijo de Isaac y Rivka, y Rebeca era judío. Y es el primer antisemita, porque él quiere asesinar a Jacob. O sea, lo que tenemos aquí en realidad es la envidia, el celo. Todos quieren ser primogénitos, quieren tener la hegemonía mundial de instituir sus valores al mundo. Y por lo tanto el mundo occidental cree que él es el único que tiene que dar valores al mundo. Viene eso de la iglesia, ¿no? Y viene también de lo helenístico, que eran bastante fascistas, bastante totalitarios. Desde Platón en adelante. Sócrates no. Pero desde Platón en adelante había un elitismo muy grande, una timocracia muy grande en toda esa casta dirigente helenística. Y luego también el romano, el patrono romano, etc. El problema es la envidia, es quién es el primogénito. Esaú dice, yo soy el primogénito, y a pesar de que aceptó, le vendió la primogenitura que ya era de él, de Jacob. Y lo mismo Ismael. Ismael dice, soy yo el primogénito. Le dice a Isaac. Es decir, el problema aquí es la envidia. Cuando un judío se adhiere a la iglesia como Torre Quemada, que era un judío asimilado, ahí aparece la Inquisición. Cuando Marx se convierte al protestantismo, ahí empieza el antisemitismo totalitario de que todos son iguales, quiere decir, todos son nada. Y un partido único, fascista, totalitario, extirpa las libertades individuales. O sea, aquí tenemos, cuando una persona dice yo no soy yo soy él, cuando una persona tiene una identidad impuesta por lo exterior, ahí se convierte en odioso de su antigua identidad. Es decir, él tiene que matar su identidad anterior para poder ser un cristiano nuevo, para poder ser un buen comunista, para poder ser un buen americano, como ¿cómo se llama Blinken tiene que eliminar el Estado de Israel. Ustedes no pueden ganar. Hay que hacer 2 estados palestinos ahora, uno en la franja y otro en ahí, y ahí estar como ahí tienen que asfixiarse. O sea, o Kissinger, de mala memoria, gran antisemita. O sea, toda esa gente, o Karl Popper, también asimilado, judío asimilado, o esta gente de hoy día, tenemos muchísimos. El problema es cuando una persona cambia de identidad para asimilarse en otra identidad exterior, él tiene que odiar su identidad anterior para que no lo moleste. Es la mala conciencia, porque esa identidad anterior lo está molestando para su identidad nueva. Entonces se convierten en los peores antisemitas, los peores. Por eso hay que tener mucho cuidado de ellos. En el Talmud ya está escrito que en Parash Shinabe Parash Kashem Mikol dice que aquel que sale del seno de Israel para insertarse en un seno exterior, generalmente es el mundo occidental. Ahí esos son los peores. Aquí Malena pregunta, explicaciones, gracias. Debe tratarse con todo amor, compasión, con la firmeza justa y consciente, y tendremos excelentes resultados. Bezrat Hashem. La luz es la enseñanza y el error, la tentación y la debilidad de la carne, no solo de la carne, también del espíritu. Nosotros nos equivocamos todo el tiempo. Es nuestro deporte, equivocarnos, pero también corregir, que es un deporte muy importante también, ¿no? No es solamente la tentación de la carne, porque la carne hace mitzvot, de acuerdo a la Torah. De acuerdo a la Torah, el cuerpo, la carne, hace cosas muy buenas. Ayuda al prójimo, procrea. La carne es muy buena. No lo digo a nivel sudamericano, ¿no? Estamos hablando de que el cuerpo hace muchas mitzvot. El cuerpo es bueno. No solo eso, sino que Hashem, el Creador, dice que lo va a renovar al cuerpo. Una vez de muerto, lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque el cuerpo es bueno, el cuerpo puede hacer cosas, son conductos, los 248 órganos y 365 tendones, son conductos de la luz de Hashem para hacer el bien en el mundo. Que hace mal, que tiene tentaciones, usted tiene razón, pero no solo tiene tentaciones malas, tiene tentaciones buenas.
se puede hacer el bien. Por lo tanto, la luz siempre es más que la oscuridad. Donde hay luz no hay oscuridad. Silvia pregunta desde España, si el hombre es bueno por naturaleza. Sí, el hombre es bueno por naturaleza, pero tiene libre albedrío de hacer el mal en un conducto de los 4 del corazón. Y no siempre se despierta ese instinto. Pero si la sociedad que le envuelve desde su nacimiento le instruye en el terror y el salvajismo, ¿qué hacemos? ¿Tiene razón? Ese niño inocente ya no será inocente. La gente del Hamás es instruido desde los 2 años que hay que matar judíos, que los judíos son el demonio. No, ellos no les enseñan 1 más 1 es 2. Si tú matas a un judío y matas a otro judío, ¿cuántos mataste? Dice 2. Es verdad, hay instrucción maligna. No solo ahí, en el cristianismo también. Y hará lo que le ha enseñado Hasbe Shalom. Hashem no quiera. ¿Será difícil que pueda usar su libre albedrío para el bien? ¿Qué podemos hacer? Todá Rabá, Rabino, muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? Hashem hace mucho. ¿Por qué? Porque desde esta guerra hay tres árabes que se han convertido al judaísmo. Han visto la verdad y dijo, bueno, todo lo que me contaron de los judíos no es verdad porque ellos me ayudaron. No puede ser, yo estoy escapándome del Hamás, desde el norte de la franja de Gaza al sur. ¿Y quién me da agua? ¿Y quién me da comida? Los soldados israelíes. ¿Quién me dio una muñeca a las niñas? Los soldados israelíes. Entonces, ¿cómo puede ser? Aquí me han mentido. O sea, la realidad está demostrando de que la sociedad que influyó al ser humano aquí puede ser discernida. La realidad focaliza un discernimiento. Así que yo soy optimista. Yo tengo amigos árabes. O sea, en la Torah tenemos la ley del Ger Toshav. Tenemos ley de una persona no judía que puede vivir con nosotros en Israel, de acuerdo a la Torah, bajo la misma constitución. Entonces, como la Torah misma contempla eso, dice, hay posibilidad de corrección de esto. Se puede corregir. El mundo cristiano también va a corregir, el mundo islámico va a corregir y empieza por nosotros. Nosotros también tenemos mucho que corregir. Por lo tanto, yo soy optimista incurable. Tengo la enfermedad del optimismo porque la Torah es optimista. ¿Qué vamos a hacer? Aquí dice Lorena, gracias a usted. Están desde Venezuela, bueno, les deseo lo mejor para ustedes y que tengan buena madurez, una madurez verdadera. Sí, teología de la muerte. El cristianismo es necrológico, tiene teología de la muerte. En el Islam hay parte, no todos, pero hay una parte de eso también. Viene de Egipto eso, del libro de los muertos, pero es corregible, porque el ser humano es bueno por antonomasia. Gracias desde México. Me recordó al dilema del tren. Respecto al libre albedrío, me expande la oportunidad de que mi alma a través del camino del bien amplíe mi entorno de mi albedrío. Muy bien, usted lo definió mucho mejor que yo. Amplíe mi entorno del libre albedrío. Muchas gracias, muy bien. Esto es nuevo para mí, el libre albedrío no es una constante, se reduce con las acciones negativas y se amplía con las acciones positivas. Amén. Pero usted tiene una capacidad de síntesis muy importante, amigo. ¿Cuál es su nombre? De México, de Ciudad de Mante, no la conozco, pero muchísimas gracias. Usted tiene una gran capacidad de síntesis. Si me ayuda en las próximas clases, le agradezco, porque usted lo explica mejor que yo. Janet dice, ¿qué pasa con los occidentales que tenemos conciencia y reconocemos el libro, reconocemos la soberanía? Dice, bueno, es lo que habíamos dicho, de que en el mundo occidental hay un cambio. De acuerdo a nuestra tradición, o sea, ustedes saben que se habla mucho hoy día en el mundo de que Occidente está siendo conquistado por el Islam. Es decir, que en el mundo vemos en Britania, en Inglaterra, tenemos 11 distritos, 11 ciudades que sus intendentes son musulmanes. Y tenemos en Francia otro tanto, en Suecia más todavía, etcétera. O sea que están siendo conquistados. Entonces lo que la gente dice es que, bueno, el Islam va a triunfar y va
a triunfar sobre Occidente y se lo va a tragar. Nuestras fuentes no dicen eso. Nuestras fuentes dicen de que hay una lucha, puede ser espiritual y puede ser también bélica, de acuerdo a la decisión de los seres humanos y las naciones, entre Gog y Magog, dos fuerzas. Gog es Occidente y Magog es el Islam. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice el profeta Ezequiel, Yehezkel? ¿Qué dice el profeta Isaías? ¿Qué dice el profeta Zacarías, Zeharia? Dice que al final va a haber una lucha, puede ser también a nivel de ley, ¿no? de decretos legales de las naciones. No tiene por qué ser bélica, pero también puede ser. Que al final el mundo occidental se va a rebelar contra esa ocupación cínica del Islam y va a dar vuelta a todo y va a triunfar, porque dice Gog Melech Magog, que al final Gog va a reinar sobre Magog. Quiere decir que el mundo occidental va a recuperar su fuerza, va a ser una especie de reconquista y va a dar vuelta a la situación contra el Islam. Israel no somos ni Gog ni Magog, nosotros no somos Occidente, a pesar de que nuestros políticos estén tan, lamentablemente, tan identificados con Occidente, se visten igual, tienen la corbata roja de los americanos, etcétera. Son muy americanistas. Eso es uno del gran odio que hay de Europa contra Israel, es por nuestro sojuzgamiento político a Estados Unidos, que dentro de poco nos vamos a liberar de él. Vamos a liberarnos de Estados Unidos. Vamos a tener relaciones maduras, normales, que nosotros influenciamos, nosotros y ellos van a escucharnos, pero no que somos sojuzgados, ¿no? Eso va a cambiar porque hay una madurez, hay un proceso de madurez. Pero nosotros no somos Occidente ni somos Oriente, nosotros somos Israel y nosotros estuvimos antes de esas civilizaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que educarlos. Y eso va a pasar dentro de poco. Estamos pasando un proceso interno en Israel de cambio de dirección, de dirigencia. No va a ser fácil, pero finalmente vamos a tener nuestros representantes verdaderos y no representantes que son agentes de Occidente. Occidente va a revertir la situación, señora. No se preocupe y todos van a tener su corrección. Hola, Rab. Mi nombre es Felipe González. Soy de Sí. Ciudad Mante, cerca del Golfo de México. Ah, Felipe, querido Felipe, usted tiene una gran capacidad de síntesis. Así que No, sus definiciones me ayudan. humildemente agradezco su comentario, pero me atrevo a hablar porque aquí en mi ciudad, nada más mi esposa Carolina, mi hija Emma y yo somos aprendices de cabalistas. Este, y bueno, si a veces es difícil estudiar y aprender solos en una ciudad católica y con muchas cuestiones políticas encontradas, encontrarnos en este camino, un oasis como su sabiduría, nos ayuda bastante, Rab. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted y le agradezco su capacidad de síntesis. Nos va a servir mucho para las próximas clases. Le agradecemos mucho y bueno, dentro de poco los recibimos con muchísimo gusto aquí en Israel. Va a ser muy importante para ustedes que vengan primero a visitar y luego vamos a ver si ustedes pueden quedarse con nosotros aquí. Y usted Gracias. tiene que Aprendí mucho enseñar y hoy. usted Felipe usted tiene, de acuerdo a la capacidad que le dio Hashem, usted tiene que enseñar, usted tiene que impartir estos conocimientos que usted los tiene incorporados. Lo que yo transmito está en la Torah y usted ya parte lo estudió o lo despierta lo que ya tiene incorporado. Usted tiene que transmitir eso a su entorno con delicadeza, sin imposición. Aquel que quiere escuchar, se empieza con uno, dos, su señora con las señoras también, y usted puede impartir la sabiduría en su entorno y va a ser una bendición y una luz para toda su ciudad. Le agradezco. Amén. Aquí una más, vamos a una más porque tengo que ir a cazar un soldado. ¿Bien? Así que les pido disculpas. Voy a cazar un soldado. Juan pregunta, Claro. pero no todos los que están en Israel son Israel, ¿es verdad? Hay mucho Erev Rav, hay gente mezclada, hay gente identificada con otras cosas. Erev Rav significa mezcla. Hay mucha mezcla, es verdad, hay mucha mezcla. Y eso no quiere
decir que Hashem los vaya a proteger a todos. Bueno, nosotros preferimos que Él sí los proteja a todos, incluso los que no están de acuerdo con uno. Usted se acuerda, Juan, cuando Hashem le dice a Moisés, a Moshe, luego del becerro de oro, ¿qué le dice él? Le dice Moisés, esta gente no tiene carácter. Apenas lo saqué de Egipto, después de las 10 plagas que le di a los egipcios y después de los 10 mandamientos que les di a ustedes. Ustedes a la primera de cambio se van con estos egipcios y empiezan a hacer un becerro de oro y vuelven a la idolatría. ¿Cómo puede ser? No tienen carácter esta gente. Entonces tú, Moisés, que tienes carácter y que sabes la verdad y que tienes claridad, bueno, vamos a exterminar a toda esta gente, vamos a hacer de ti, tu familia, un nuevo pueblo, porque tienes hijos y bisnietos, y vamos a hacer de ti un pueblo. Deja a estos. ¿Qué le contesta Moshe? Moshe le contesta a Hashem, el Creador, yo me voy con ellos. Si tú no los salvas a ellos, a pesar de que son equivocados, pobrecitos, después de 210 años de esclavitud, y casi 400 años de esclavitud y 210 años de esclavitud de sojuzgamiento cruel, ¿qué quieres? Todavía no pueden. Ellos ven al egipcio y enseguida se anulan ante ellos. Pobrecitos. Si tú los eliminas a ellos, me eliminas a mí también. Quítame del libro de la vida. Bórrame. Así le dice Moisés. Eso es lo que Hashem quería escuchar, que hay fidelidad. La fidelidad es lo más importante. Cuando una persona es fiel, también ante las, ¿cómo se dice? Hulshot, ante las debilidades y los renunciamientos. Hay que ser fiel a nuestros hermanos. Cuando nuestros hermanos están equivocados, también hay que quererlos, también hay que ayudarlos. Es verdad que ellos son muy occidentalistas y muy, sobre todo americanistas, etcétera, y no tienen la tradición, porque después de 2000 años nos hemos olvidado de muchas cosas. Es un milagro que todavía seamos hebreos. Es un milagro. Entonces tenemos algunos hermanos descarriados, pero son hermanos. Un hermano descarriado es un hermano. No se lo puede olvidar. Entonces Moshe dice, tú me borras, yo me voy con ellos. Hashem, el Creador, está contento. Dice, eso es lo que yo quería escuchar. Ahora veo que hay solidaridad. Nosotros tenemos que reforzar la solidaridad. No estamos de acuerdo en muchas cosas, porque cada vez que hay 2 judíos, hay 3 ideas, y hay que saber de que los seres humanos son más importantes que las ideas. Las ideas se pueden cambiar, las ideas se pueden renovar, las ideas se pueden operar, se pueden ampliar, son como un plástico, son como una goma. Las ideas no valen mucho, pero el ser humano sí vale. Por lo tanto, la solidaridad es muy importante. Nosotros vamos a vencer y a través de que nosotros vamos a vencer, el pueblo de Israel, todo el mundo va a vencer. La bondad va a vencer. La claridad, la luz va a vencer a la oscuridad, la bondad a la maldad, la generosidad a la crueldad. Todos vamos a ganar, pero hay que apoyar. Y tenemos que ser solidarios, no hay que enojarse con que no está de acuerdo con uno. Yo a veces pienso, si una persona no está de acuerdo conmigo, yo tengo la sospecha muy aguda de que él tiene razón. Así que hay que tener cuidado. Hay que también escuchar, a lo mejor lo que dice el otro tiene también una chispa que uno puede utilizar para bien. Shalom para todos. Muchas gracias.